Saludos, os damos la bienvenida a un nuevo programa de OAFI Radio, nuestra cita semanal con la salud, el bienestar y la actualidad médica. Un nuevo episodio donde hablaremos sobre la importancia de mantener una buena salud articular y os traeremos contenido actualizado sobre las últimas tendencias y novedades en el cuidado de las articulaciones. Gracias por unirte a este punto de encuentro donde promovemos el conocimiento y nos enfocamos sobre todo en el autocuidado para acercarnos a los pacientes y a las personas afectadas para tratar temas de actualidad médica de la mano de reconocidos expertos del ámbito social y científico. Además, tendremos entrevistas con expertos en el tema y os ofreceremos consejos prácticos también para mejorar vuestra calidad de vida. No os lo perdáis. ¡Empezamos! Bienvenidos, bienvenidas todos los que nos seguís a través de YouTube, también que nos escucháis a través de Radio Cultura FM en el 92.8 en Barcelona, a través también del Canal 4 los sábados a las 9 de la mañana y a través también del podcast de salud de La Razón Digital. A todos, bienvenidos. Muchas gracias por sumaros a esta iniciativa, a este nuevo episodio de hoy, en el que hablaremos sobre OAFI Space, un programa presentado el pasado 27 de abril que tiene como objetivo ayudar a reconfigurar los espacios aumentando la calidad de las instalaciones para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas con problemas de movilidad articular. Os lo explicaremos bien, con detalle. Hablaremos con el doctor Manel Santiñá, expresidente de la SECA, la Sociedad Española de Calidad Asistencial, y colaborador también de diferentes proyectos de I+D de OAFI. Y además también contaremos con Asunción Madrigal, directora de la residencia Vallesol Almogávares, la primera que ha sido acreditada con el certificado OAFI Space. En la segunda parte del programa abordaremos un tema de no menos actualidad, el COVID persistente, y para ello contamos con la participación de Malena Hawkins, doctora en endocrinología pediátrica y directora médica de Solutex Corporation, y también con Gustavo Higuera, doctor en Tissue Engineering y Project Manager de Solutex Corp. También incluiremos consejos prácticos, como siempre, para la prevención y la mejora de la salud en general. No os lo perdáis. Antes de entrar en materia, saludamos, como siempre, al doctor Vergés. Bienvenido de nuevo, una semana más. Pues sí, ¿qué tal, Che? Muy bien. Muy contento de estar aquí contigo y una semana más y encantados de tener un programa y bueno, explicar todas las cosas que has comentado, que son muy interesantes. Sí, ahora entraremos en eso, pero antes hay que comentar algunas cosas que han pasado y de las que me gustaría destacar que OAFI estuvo este domingo, 7 de mayo, a las 9 de la mañana en el Congreso WCO IOF SCEO, lo digo así para entendernos rápido, pero os explicamos, en el que el profesor Paco de Abajo, en el marco de la campaña de riesgo cardiovascular y artrosis, el corazón de tu artrosis, expuso la relación entre ambas enfermedades y dio alternativas farmacológicas seguras para tratarlas. Muy interesante, la artrosis, por desgracia, no viene sola, nunca. La hipertensión arterial, el ictus o el infarto son problemas que pueden ocasionar esta enfermedad y por ello es de primera necesidad ofrecer a los pacientes un tratamiento seguro. En ese sentido, el profesor de Abajo presentó los datos que demuestran que la combinación de condroitín, sulfato y glucosamina reduce en un 23% el riesgo de ictus en pacientes con artrosis. Vemos algunas fotografías del acontecimiento. Es muy importante este tema, doctor Vergés. Pues sí. Mira, tal como comentas, Barcelona pues, ha sido la sede del Congreso Europeo de Osteoporosis y Artrosis, ECCEO, y bueno, pues la verdad contó con casi 5.000 médicos, o sea que es un evento importante. Y nosotros presentamos a OAFI, hicimos una mesa en la cual, como comentas muy bien, el profesor Paco de Abajo, que es catedrático de farmacología clínica, epidemiólogo, fundador de la base de datos de la Agencia Española del Medicamento, presentamos los datos que se ha hecho con OAFI, con aproximadamente unos 3 millones de pacientes, la base de datos que hay en España, y como decías muy bien, hemos identificado primero que el riesgo cardiovascular es muy importante en las pacientes con artrosis. De hecho, también un dato muy interesante, y es que hemos visto también que las personas que esperan prótesis también aumenta el riesgo cardiovascular, por lo tanto, muy importante tener estas personas con cuidado y recomendar a los médicos de primaria especialmente pues que
valoren muy bien el riesgo cardiovascular, porque hay determinados medicamentos que lo pueden favorecer, como son los antiinflamatorios no esteroidales, la cortisona, etcétera. Por contra, dijéramos, se presentaron datos con el cometilsulfato y la glucosamina impresionantes, y lo digo así porque impresionantes porque lo son. En el caso de la glucosamina reduce en 40% el ictus. Estamos hablando que las estatinas, por ejemplo, que cuestionadas, pero que se dan en primaria, pueden reducir el infarto un 30% y el ictus un 20 y pico. En cambio, pues la glucosamina, que es una sustancia segura, pues un 40%. Y el condroitín, un 23%. Por tanto, a diferencia de los AINES, que deberían estar contraindicados en personas que tienen artrosis cardiovascular, sobre todo de forma crónica, esto sería al revés. Entonces serían totalmente indicados. Es más, cuando los pacientes tomaban estos fármacos, como glucosamina, calidad farma, medicamentos, no nutracéuticos, hablamos de medicamentos que son aprobados por la Agencia Española, reducían el riesgo cardiovascular, incluso aunque toman AINES. O sea, es un tema, bueno, claro, hubo mucho debate, estuvo pues la sala llena y realmente datos, bueno, importantes que el profesor Paco de Abajo explicó, en fin, de una forma magistral, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy importante porque estamos hablando de la mortalidad que tienen estos pacientes con artrosis, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo evitarla? Pues hay medicamentos que en este tipo de pacientes que tienen riesgo cardiovascular, pues se puede reducir. Por tanto, hoy el Congreso, pues además hubo otras mesas, se habló mucho de osteoporosis también, que también es otro drama, como sabes, ¿no? Que comentamos mucho en el programa, pues que se prevé pues que en el 2030 hay aproximadamente unas casi 400.000 fracturas osteoporóticas en España, ¿no? Son cifras que son realmente te ponen en un lugar que... Sí. Por eso, muy importante, todo lo que sea las campañas de prevención, ¿me entiendes? Todo esto es fundamental, ¿no? Básico. Muy importante, y nos alegramos de que se haya descubierto que hay que existen estas posibilidades, estas alternativas, lógicamente. Además, también más cosas. Este próximo miércoles estarás en Sevilla presentando un póster en el Congreso de la SER, la Sociedad Española de Reumatología. ¿Sí, correcto? Correcto. Bueno, agradecer también a los reumatólogos españoles y pues lo que es, dijéramos, al comité científico que hayan aceptado la comunicación de OAFI. De hecho, con la Sociedad Española de Reumatología de hace un montón de años hay unas relaciones excelentes, los reumatólogos siempre nos han apoyado. Y en Sevilla pues vamos a presentar también datos en la línea esta que comentamos, dijéramos, de ayer domingo, ¿no? Que son, pues, bueno, la reducción de este ictus, ¿no? Y del infarto, ¿no? Para que los reumatólogos, pues, tengan estos datos, los valoren y puedan ser de utilidad clínica para ellos, que son los que ven los pacientes, ¿no? Pues estamos en Sevilla y, aparte de esto, pues, tenemos reuniones con otros reumatólogos, en fin, hablando de proyectos de colaboración, en fin, que no paramos. No para el doctor Vergés y todo el equipo de OAFI, todos los fines de semana también aquí o allá. También. Bueno, la cuestión es que todo esto revierta de alguna manera en la salud de los pacientes y que a partir de aquí pues haya muchas más puertas abiertas. Eso es interesante. Vamos a entrar en el tema que hoy nos ocupa. El pasado jueves 27 de abril tuvo lugar en la residencia Vallesol Almogávares en Barcelona la presentación del sello OAFI Space. Es una certificación que pretende revisar y certificar que los espacios están adaptados a la gente con problemas de movilidad articular. Para hablar sobre ello, hoy contamos con la presencia aquí en el estudio del doctor Manel Santiñá, past president de la SECA, la Sociedad Española de Calidad Asistencial, quien se encarga de supervisar desde el punto de vista médico las auditorías de OAFI Space. Bienvenido, doctor Santiñá, es un placer poder estar aquí con usted hoy para poder hablar un poco sobre este tema. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Doctor Vergés, primero vamos a ponernos en situación. ¿Cómo nace OAFI Space? Mira, OAFI Space nace dentro de muchos de los proyectos que hacemos en la Fundación de una necesidad, ¿no? Fíjate que te comentaba hace unos instantes que hay muchas fracturas osteoporóticas. Pongo un dato, ¿no?, encima de la mesa. De hecho, no sé si podíamos pasar una serie de datos que tenemos que podíamos explicarlo, ¿no? Sí, para que la audiencia los pueda vea, ¿no? Y a partir de ahí el doctor Santiñá, que más contento de que estés aquí, Manel, pues puedes comentar con detalle, ¿no? Fijaros qué datos tenemos. Impresionante, ¿no? Por desgracia, ¿no? Tenemos que en España en el 2019 hubo 285.000 fracturas osteoporóticas, o sea, casi 3 veces el campo del Barça o del Madrid en un año. En un año, por fragilidad. La mayor parte por fragilidad y por osteoporosis. Y se calcula, bueno, que os comentaba, ¿no?, que
va a ir aumentando y pueden llegar casi a las 400.000, bueno, 330.000, ¿no? Fíjate, Che, que podemos decir con estos datos que tenemos 782 fracturas diarias en España. Cada día. Sí, o 33 fracturas por hora. O sea que cuando acabemos el programa ha habido 33 fracturas más. Ya. Imagínate, ¿no? Sí, o sea sí. Cuesta imaginar, pero es así, son datos reales. El coste de la enfermedad estimado, en el 2019 hablamos de 4.300 millones de euros, o sea que el Estado invierte o se gasta, yo más que invierte diría se gasta, porque invertir sería más en la línea de prevenir, ¿no? Pero se gasta 4.300 billones, o sea, es una pasada. El 80%, no sé si no pueden pasar la diapositiva, que nos la han quitado, el 80% carece de diagnóstico, o sea que estamos hablando de todavía que vemos nada más la punta del iceberg, pero realmente hay mucha más fractura de la que está diagnosticada, y esto es muy típico, de ir a casa, por ejemplo, y aquella señora que le duele la espalda y resulta que miras tiene 2 o 3 fracturas rotas. Y no lo sabía, ella lo ignoraba, y claro. iban dando analgésicos, ¿no? Exacto, para pasar el dolor. Un 20% fallecen al año a partir de los 80 años. Un 20% fallecen. Al año. O sea, que las personas de más de 80 años que tienen una fractura, el 20% fallece. Entonces, voy a la pregunta que me hacías, ¿no? En este contexto... De ahí sale la necesidad. De ahí sale la necesidad. Es evidente. ¿Me entiendes? Fíjate que, por ejemplo, hay trabajos que están publicados que hablan de que el 4% de la fractura osteopática se produce en el cuarto de baño. Por tanto, ¿cómo se produce? Pues porque hay bañeras en lugar de duchas, ¿no? No hay agarraderos, no hay sitios de resbalarse. Claro. Entonces, ante esta situación, decidimos hacer este programa específico en el cual valoramos desde que la persona, el doctor Santillana lo explicará, desde que se levanta hasta que se va a dormir, cuáles son los riesgos que puede tener esta persona en su casa, los que puede tener en una residencia y los que pueda tener en un hotel, ¿no? Que también hay, la gente se cae y se tiene fracturas. Entonces, en esta situación, es decir, adaptar los espacios a las personas, ¿no? Claro. Entonces, hicimos este programa, en el cual pues, ha participado doctor Santillana y arquitectos, dijéramos, Cesc y Queralt Garriga, y es un estudio, ha llevado más de 2 años, ¿no? O sea que es un esfuerzo brutal que se ha hecho. Y entonces la idea es, y es lo que se hizo en Vallesol, que ahora lo explicaremos con más detalle, es que pues, el doctor Santillana y Queralt y Cesc, los arquitectos, fueron allí y vieron, pues todos estuvieron ahí analizando con más de 220 ítems y realmente si cumplían o no. Si cumplían, se les daba el sello de OAFI, es decir, que es un centro, en este caso Vallesol Almogávares, que cumple con los criterios de OAFI, es decir, un centro homologable, un centro que con toda tranquilidad se puede ir porque el riesgo, dijéramos, de caída y de fractura es mínimo. Está minimizado. Sí, existe, claro, porque es inevitable, ¿no? Pero sí, es mínimo, habrá, ¿no? Habrá situaciones que no se podrán controlar, pues claro. Exactamente, pero... pues queremos que se hagan en otros sitios. Un poco esta es la idea, Esta ¿no? es la idea de donde parte el programa OAFI Space. Doctor Santillana, vemos, por lo que nos acaba de comentar el doctor, la importancia de que los espacios estén adaptados a las personas, ya no solo en casa, sino también en los hoteles, por esas salidas que se puedan hacer esporádicas, y en las residencias, sobre todo, de personas mayores. Esto es solo la primera piedra de un largo recorrido en lo que será OAFI Space, imagino, porque lo que tenemos es, digamos que... o sea, la puerta abierta a que muchas residencias y muchos hoteles puedan acogerse a este programa, ¿no? ¿Entendemos? Sí, realmente esto está pensado para que cualquier centro que acoja personas con problemas de movilidad, es decir, la osteoporosis sería fruto de una caída, por ejemplo. Lo típico es una caída que normalmente no te romperías un hueso y por fragilidad ósea te lo rompes, ¿no? Pero no solamente por un problema de evitar caídas, sino también un problema para facilitar que las personas con problemas de movilidad, generalmente personas mayores, otras cifras que se barajan hoy en día es que cada vez habrá más personas mayores. Bueno, es la tendencia de hacerte mayor comporta que tendrás problemas de movilidad. Exacto. Por tanto, hay que cuidarse. Aparte de cuidarse, pues todos aquellos espacios en que te mueves, sea donde vives o sea en donde viajas para visitar otras ciudades, otros países, pues sepas que tendrán unas condiciones que te facilitarán tu movilidad.
y que no tengas el riesgo pues de tropezar con una alfombra, claro, o que cuando te sientas en una silla tienes unos brazos que te ayuden a levantarte. Por ejemplo, ya lo ha comentado el doctor Vergés, es decir, normalmente a veces encuentras en muchos hoteles, y ahora me paso a los hoteles, voy de residencias a los hoteles, porque está pensado para residencias, para hoteles, para la casa, para balnearios, para spa o office space, sirve para todo aquello donde una persona, no estamos hablando de una persona con una minusvalía, que es otra situación. No, eso es otra cosa. Una persona que, cuando te levantas te duelen las rodillas y luego ya andas mejor, sí, o aquello que, bueno, fruto de que nos hacemos mayores. ¿A quién no le pasa ya a cierta edad? Necesitamos el bastoncito o necesitamos que alguien nos dé la mano para levantarnos, ¿no? Sí. Por tanto, por ejemplo, en los hoteles, y esto te encuentras el baño. Es decir, pocos hoteles tienen ducha. Encuentras el baño, ¿vale? Entonces, claro, el baño pues entraña unos riesgos, ¿no? Situaciones, es decir, lo que pretende Office Space es ayudar a todos estos, a residencias, a hoteles, a balnearios, a spas, a decir, oye, pongan la mirada, fijen la mirada en aquello que es mejorable para facilitar que las personas se muevan con la menor dificultad posible y sin riesgo. Claro, y con mayor seguridad, ahí estamos. Parece muy interesante y seguro que hay muchas personas que ahora mismo están escuchando y dicen, bueno, pues menuda falta que hacía algo así, un programa como Office Space. Tenemos ahora un vídeo recogiendo unas declaraciones de Francesc Camps, uno de los arquitectos de Office Space, donde explica el punto de encuentro entre el punto de vista médico y el punto de vista arquitectónico. Office Space viene a ser una metáfora de lo que pasa, que es un espacio donde se reúnen dos disciplinas distintas, una es la medicina y la otra la arquitectura, entendiéndose la medicina en esa especialidad basada en la salud articular, y en cuanto a la arquitectura basada en la forma de las cosas, de los objetos, de los espacios. Es decir, la arquitectura no solo piensa espacios, sino que también piensa aquello que está dentro de los espacios. A partir de ahí exploramos lo que es la ergonomía, por descontado, y también las normas mínimas de accesibilidad. Si esa mirada nace desde lo médico, es decir, desde la investigación en la naturaleza de qué es una articulación, cómo funciona esa articulación, cómo esa articulación se degrada y acaba siendo otra cosa, y por el otro lado, cuál es el espacio o el objeto que necesita que esa articulación funcione, y cómo es y cómo nos gustaría que acabara siendo, ¿no? Bueno, pues ahí estamos. En este acto celebrado el pasado, esta semana pasada, asistieron representantes de diferentes asociaciones relacionadas con, sobre todo, la tercera edad, lógicamente, la medicina en general, la discapacidad, e incluso políticos también hubieron en el acto, ¿no, doctor Vergés? Supongo que la valoración es muy positiva, porque a partir de aquí, es lo que decíamos, es una primera piedra para un proyecto que puede llegar muy lejos y puede favorecer y ayudar a muchísima gente. Ahora mismo queremos saludar a Asunción Madrigal. La tenemos al otro lado también con nosotros, directora del Centro Vallesol Almogávares, el primer centro que ha obtenido la certificación de Office Space. Bienvenida, Asun, un placer poder hablar contigo. Gracias, igualmente. Hola a todos. ¿Qué valoración haces del acto de presentación celebrado el pasado día 27 de abril? Bueno, pues la valoración te puedes imaginar que es muy buena, muy positiva. Lo que pasa es que no soy objetiva, como comprenderéis, pero sí que es cierto que, aparte que todo salió como teníamos previsto, estaba precioso todo el mundo, no solo creo que haya sido bien, sino que tanto compañeras como más gente nos ha felicitado por cómo se desarrolló el acto, y la verdad es que estoy muy satisfecha y muy contenta. Bueno, yo supongo que para Vallesol Almogávares tener la certificación Office Space es algo que tiene un gran significado, y además también un poco aquí como pioneros, ¿no?, de haber puesto ahí el primer pie para tirar adelante esta iniciativa. Pues significa un reconocimiento muy importante, un reconocimiento a un trabajo que hemos hecho, unas instalaciones que están adaptadas y sobre todo que están adecuadas para dar respuesta a las necesidades de nuestros residentes, que como cualquier residencia de Vallesol puede tener a día de hoy.
Vamos a ver ahora un fragmento también del discurso de Vicente Cuesta, director de operaciones en la zona del Mediterráneo, en Vallesol, donde explica la importancia de tener una certificación externa en sus centros. Que inmersos en esta revolución en los cuidados por los que apostamos como filosofía motivacional y en continua expansión, también construimos nuestros edificios y los dotamos de instalaciones adecuadas, buscando todos estos objetivos. Y esta colaboración con OAFI nos va a hacer crecer. Nos permite mejorar nuestros servicios y desarrollar un sistema de acreditación externa. Por eso es tan importante los 200 ítems que vosotros nos habéis pasado. Porque también desde un punto de vista exterior nos permite abrir los ojos para ir avanzando. Al final, cuando uno se mira a su propio ombligo, no ve más allá. Se refería a 200 ítems. Supongo que esto es una serie de datos, información recopilada que se les ha facilitado para entender bien por dónde vamos a trabajar, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho son, ¿no, Manel? 220, ¿no? Exactamente. Sí. Yo quisiera, dijéramos, Manel te puede contestar mejor porque ha participado y ha hecho los ítems, ¿no? Yo quisiera agradecer a Asunción, ¿no? Porque realmente fue, primero, el centro que ella dirige pasó con una nota muy alta. Quiero decir que los estándares que tiene Vallesol Almogávares, dijéramos, son altísimos. Por tanto, Asunción, felicitarte porque, bueno, tú a ti y a todo el equipo, ¿me entiendes? Porque realmente el Office Space es un programa exigente. O sea, no queremos poner sello de una forma baladí, ¿no? Porque queremos poner sello realmente, o sea, donde hace falta, y aparte siempre pues en positivo, y si vemos alguna cosa pues que se puede mejorar, lo decimos. Pero en el caso de Vallesol, dijéramos Almogávares, realmente la nota muy alta, ¿no? Y en el acto pues fue un acto muy entrañable, que además también pues participaron pacientes, ¿no? Que explicaban pues todo este tema, ¿no? Por lo tanto, agradecer, y Vallesol, de verdad, hace años que vamos colaborando, y realmente es una de las residencias, dijéramos, realmente un grupo de residencias realmente de primer nivel. Sabes que con el tema del COVID, pues con el tema de residencias hubo situaciones, en algunos casos, muy, muy complicadas, muy difíciles y dramáticas, pero bueno, está de hablar que hay residencias y residencias, ¿no? Prefiero que en la vida no se puede generalizar, y hay de todo en la Viña del Señor, ¿no? Pues no, Vallesol, pues es un ejemplo. Nosotros, claro, pues el poder estar allí, poder validar, poder ver, también nos ha servido también como en fin, como ejemplo para hacer, ¿no? Por tanto, ha sido muy, muy bonito, muy entrañable. Y claro, lo que decíamos, comentaba Manel, una persona que se queda solo tiene una fractura, y aparte un 20% de mortalidad, pues poca broma, ¿no? O sea que estamos evitando... Claro, es que te va la vida, está claro. Te va la vida. Y de hecho esto, fíjate, que tiene que estar promocionado por el propio Ministerio de Sanidad, pues las autónomas, ¿no? Sí, pero bueno, lo hacemos nosotros, pues bueno, lo hacemos, ¿no? Al menos alguien se ocupa de hacerlo, porque realmente es una ayuda, porque en esos 220 ítems que se referían, doctor, ¿qué otras cosas hay? Porque nos imaginamos esa bañera, esa barra, ese suelo que no resbale, esas alfombras, ¿qué más cosas? Porque la gente puede pensar, bueno, son 3 o 4 cosas que igual yo mismo me las compongo y me las arreglo. Supongo que estamos hablando de algo muy serio, realmente no es así tan sencillo, ¿no? El trabajo. No es sencillo. Piensa, ya lo he comentado el doctor Vergés, que esto llevábamos más de un año trabajando. 2 años. 2 años. Sí. Algo que él tiene más memoria que yo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Piensa que esto ha salido de los pacientes. Es decir, los pacientes explicaban las dificultades que se encontraban, y entonces hicimos lo que llamamos un patient journey, o sea, un recorrido de los pacientes por diferentes espacios y explicándonos las situaciones que nos encontraban. Entonces, esto luego se trabajó con Francesc Camps y con Queralt Garriga, que son porque hay mucho de arquitectura aquí. Claro, Space es una de las partes importantes. Arquitectura. Yo desde como experto en calidad, si soy experto en algo, era la mirada de cuál es la metodología para aplicar una norma de certificación, claro, que lo que busca siempre es ayudar. Es decir, oye, yo pienso que hay que felicitar a Vallesol porque se ha hecho el paso de decir, oye, venir y mirarme a ver cómo estoy, ¿vale? Porque así aprenderé. Es un gesto valiente. Y veré en claro. aquello que puedo mejorar. Porque, como ha dicho Josep, está muy bien, pero como todo en la vida, siempre hay algo, oye,
Esto también, si haces esto, todavía estarás mucho mejor. Y evidentemente el sello lo que hace es reconocer esa excelencia que tienen los centros, porque están velando y tienen en cuenta todas esas necesidades de las personas que viven en residencias, de estar en un ambiente seguro y confortable, ¿no? Claro. Asun, yo supongo que, bueno, os debéis sentir muy, muy orgullosos de ser la primera residencia en toda España acreditada con esta distinción, pero supongo que ahí está el trabajo que viene a partir de aquí, ¿no? La importancia de que las residencias de gente mayor estén adaptadas a las personas con problemas de movilidad articulares, que parece como una obviedad tan grande, pero bueno, todo esto ha traído mucho trabajo y todavía hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Sí, es lo que han comentado antes, que pues es lo que me decías, pues estoy muy satisfecha de que ya sabíamos que teníamos el centro adaptado, pero que venga pues una entidad como AFI y que te lo acredite, pues la verdad es que nos llena de satisfacción a todo el equipo, a Vallesol, porque las residencias van todas en la misma línea, no solo Almogávares, yo dirijo Almogávares, pero todas las residencias de Vallesol presentan la misma adaptación para que aquellas personas con movilidad reducida puedan estar a gusto, y sobre todo destacar la filosofía de OAFI, que es que es el espacio el que se adapta a las personas, que es lo más importante, claro, para que las personas que tienen movilidad por reducida o que tengan problemas de movilidad, que puedan estar como en su casa y no tengan más problemas de los que ya tienen de per se. Exacto, que no haya añadir más problemas. Parece, cuando lo explicas, bueno, pues que debería haber sido siempre así. Lo que pasa que claro, las cosas cuestan, pero no son las personas las que deben adaptarse a los espacios, sino los espacios los que deben estar acondicionados para que la gente pueda, sobre todo la gente mayor y las personas que tienen problemas de movilidad. Yo supongo que se augura un muy buen futuro para un programa como OAFI Space, ¿no, doctor Vergés? Yo pensamos que sí, quiero decir que pensamos que sí, que tiene mucha utilidad. De hecho, con el grupo Vallesol, pues ya también hicimos otro centro también muy bien hecho en Madrid, y la idea es hacer todos los centros Vallesol, pero que ahí dijéramos hoteles, otras residencias, como comentaba el doctor Santiñá, pues casas, o sea. Es que, fíjate, Che, lo hemos comentado más de una vez, es que en España tenemos 18.000 centenarios. Claro, y cada vez más de 300.000 personas de 90 años. Sí. Es decir, además pues con sarcopenia. Fíjate que en el programa también miramos hasta cómo abrir las puertas. Los pomos de las puertas. Claro, porque hay gente, mujeres, por ejemplo, que también hombres, pues las mujeres tienen artrosis de mano, no pueden abrir. Es decir, no pueden abrir una puerta, que es una cosa bien sencilla, pues no pueden abrir. Y lo tenemos que hacer un montón de veces al día. Claro. Pues todo esto, que tengan los paños, que dijéramos, adaptados, ¿me entiendes? Que tengan espacios, y esto es fundamental, ¿no? Y evitar las caídas, que es un drama, ¿no? Una persona que tiene una fractura, pues realmente es un drama, ¿no? Y bueno, pienso que sí que es un programa. De hecho, fíjate que en Francia, la asociación francesa FLAR, que tienen aproximadamente unos 10 millones de pacientes, ya nos han pedido para que el programa, pues poderlo hacer en Francia, ¿no? Quiero decir, porque no existe el programa. Incluso hablando con la gente de Arthritis Foundation en Estados Unidos, no existe. ¿Tampoco? No. O sea, existen programas de acceso o de discapacidad, como decía Manel, es decir, como decía el doctor Santiñá, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo tienes que entrar en una casa? Pues el ascensor, que la rampa, esto sí. Esto está obligado por ley. Otra cosa es que se cumpla, porque si a veces vamos por las ciudades, en muchos sitios no lo vemos, pero por ley está obligado. Pero lo que son los espacios internos, esto no está. No está. Por eso el programa va en esta línea, ¿no? De juntar la ciencia, la investigación, ¿me entiendes?, desde el punto de vista arquitectónico, punto de vista médico, con el conocimiento que tenemos, y que sirva y que ayude a miles y miles de personas a mejorar su calidad de vida y que puedan hacerse mayores sin ningún tipo de riesgo. Incluso se habla cada día más en la sanidad de que los hospitales tienen que ser la casa. No sé si me entiendes, ¿no? Eso es correcto parcialmente, ¿no? Pero cada vez más, pues, oye, que la gente pueda estar en una residencia que esté bien tratada. Incluso en caso de Vallesol, por ejemplo, un tema muy interesante también, que a veces una mujer, esto nos encontramos mucho, una señora tiene una fractura, ¿no? Y da la casualidad, pues, que a lo mejor vive más con su hija, y su hija tiene que trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué hace con esta señora? ¿Dónde la deja, no? Uh-huh. Entonces, no la puede dejar sola, ¿no? Claro. Entonces, pues las residencias también pueden cumplir este papel durante una época. Incluso no solamente pueden cumplir, ¿no? Sino que lo harán mucho mejor. Porque en la residencia, si una persona tiene una fractura, la van a cuidar, la van a hacerle rehabilitación, que a lo mejor en casa no querrá,
y la hija no tiene la capacidad de mandar a su madre, a la hija o el hijo, quien sea, ¿no? Sí, en cambio, una residencia hará una rehabilitación, ¿entiendes? O sea que puede ser también un tema muy interesante que parcialmente esta persona esté una temporada en una residencia, como es el caso de para Vallesol, recibir estos cuidados que en casa no los tendría. Claro, que sería muy y que en el difícil. hospital tampoco, porque Claro. este tipo de pacientes los hospitales, por desgracia, no los quieren. No se quieren. Esta es la realidad, ¿no? Claro, porque los mandan para casa y allí te espabilas Ya está. y, claro, ahí tienes que contar con la familia, con los allegados. En la Muchas sanidad veces, española ya. tratamos la fase aguda. La cronicidad no se trata. No se trata, y ese es Entonces, uno de esta los es la principales realidad, problemas. Sí, ¿no? Imagino que tiene la misma opinión, doctor Santiñá, en cuanto a lo que comentábamos. A partir de aquí, ¿qué es lo que...? Porque igual hay gente que nos escucha, bueno, pues me gustaría saber más cómo lo hacemos para que la gente pueda solicitar ¿no? una auditoría, porque de esto se trata, ¿no? Sí, sí. Y entonces, a través de OAFI, se puede poner en contacto con OAFI. Con OAFI, pedir información. Sí. De hecho, ya hay pues dijéramos, pues algunos hoteles ya que quieren también implementarlo, y lo vamos a ir implementando de una forma correcta, ¿no? Pero yo creo que es necesario. Fíjate si es así, por ejemplo, tanto en residencias, pero los hoteles mismo. O sea, claro, el otro día hablando con unos hoteleros de Menorca, nos decían, no, si ahora la gente que nos viene en Menorca, hay un porcentaje que tiene poder adquisitivo, son gente mayor. Entonces, claro, nosotros necesitamos que esté adaptado a la gente mayor. Claro, porque si no empezarán a irse a otros sitios. Claro, y ahí también. Y la gente, fíjate, por ejemplo, los americanos, cuando vienen a España, miran dónde van. Entonces, por ejemplo, con la Tides Foundation, pues ya, oye, ¿tiene el sello de OAFI? Sí, pues oye, vamos a ir porque sabemos que está bien certificado. O sea, va a ser... Claro, y es una manera de filtrar cuando uno piensa dónde voy, dónde me meto, dónde puedo estar mejor, más acomodado. Pues con este sello, a partir de ahora, pues será una manera más fácil de que el usuario pueda llegar a estos lugares sin tener que ir a buscar. Tú imagínate que tengas una osteoporosis sí, y que digas, oye, tengo poder adquisitivo, ¿no? O no, es igual, pero puedo ir a un hotel o puedo ir a una residencia y después, ostras, pero si me caigo y si no tiene aquello en condiciones. Claro, es que luego vas a tener más problemas. Más problemas. Entonces, claro, oye, me voy a desplazar allí, pero sé que el hotel cumple, que me van a tratar bien, que me van a hacer un cuidado especial. Esto es fabuloso, ¿no? Pues sí, tenemos a Asunción Madrigal por aquí también, que queríamos agradecerle mucho su participación hoy en el programa. Ahora, en esta segunda parte del programa, vamos a hablar del COVID persistente. Supongo que ya no solo para hacer un link en ese sentido, esta ha sido una época, la pasada, bastante difícil para las residencias, tal como se refería el doctor. Para Vallesol supongo que la experiencia, pues bueno, ha sido propia, pero bueno, ¿ha quedado ahí atrás o todavía tenemos ahí... ¿Cómo lo ves, Asunción, en ese sentido, después de todo lo que llegó a pasar a este nivel? Yo creo que afortunadamente ya podemos decir que ha quedado atrás. Bien. Afortunadamente ya podemos, ya hace un tiempo que ya está todo más o menos normalizado, pero en este momento creo que podemos hablar en pasado. Y eso es muy positivo para todo el mundo, porque el ámbito residencial sabéis que ha sido tratado a veces no de manera justa. Y yo creo que por fin que alguien vea cuál ha sido la labor de las residencias, que ha sido muy buena, muy cuidadora, y hay gente que no lo ha agradecido así que yo creo que ya podemos hablar en pasado y que nos dejen trabajar bien. Muy bien, pues esperamos que todo vaya bien, que no nos tengamos que encontrar con otra gran cuestión como la que hemos tenido que vivir los últimos años. Esperemos que no, y si viene bueno, pues ya le haremos frente. Muchísimas gracias a Asunción Madrigal, directora del Centro Vallesol Almogávares, por participar hoy en este programa. Felicidades por esta primera acreditación de OAFI Space. Muchas gracias por tu colaboración, Asun, y también agradecemos al doctor Santiñá por habernos acompañado hoy en el programa. Ha sido un placer hablar con usted y podernos poner un poquito en la situación de este programa que ya se ve venir, que va a ser muy, muy interesante. Esperamos que a medida que se vaya desarrollando este proyecto podamos contar también contigo, Manel, para que nos vayas informando de cómo van pasando las cosas. Siempre es un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Pues vamos a hacer una pausa y continuamos con más contenidos. Tal como os hemos anunciado, vamos a hablar sobre el COVID persistente. Es un tema muy interesante. También vamos a recordaros que podéis colaborar con OAFI en que podéis haceros socios a través del teléfono 93 159
64015 o escribirnos también a info@afifoundation.com para ayudarnos a promover la educación, la prevención, el tratamiento y la investigación de la artrosis para mejorar la calidad de vida de las personas que la sufren. Y si tienes interés en ser visitado por el doctor Vergés y cuidar tu salud articular, ponerlas en sus manos, existe una consulta solidaria muy interesante para las personas que no pueden permitirse un médico extra, digamos fuera de la seguridad social. El doctor Vergés visita los lunes en Barcelona y los jueves en Madrid. Es una oportunidad que te recomiendo no pierdas para poder revisar tu salud articular. Condrostop de Finisher es la revolución en salud articular. Gracias a su completa fórmula te ayudará a la regeneración del cartílago, aliviando el dolor de las articulaciones y consiguiendo que éstas sean más flexibles. Más información y puntos de venta en www.finisher.es. Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma. Pues sí, con Kern Pharma, este laboratorio farmacéutico nacional, líder en genéricos, con más de 20 años de trayectoria y creadores del Comité para una Vida Sin Dolor, pasamos a otro tema. Ya hemos anunciado que vamos a hablar sobre COVID persistente. La verdad es que seguro que todos y todas las personas que nos estáis viendo, escuchando, habréis sufrido de alguna forma u otra las consecuencias de la COVID-19. Cuarentena, restricciones, contagios. Eso sí, todavía no ha terminado. Aunque lo veamos muy bien, el horizonte, de momento todavía hay gente que, además, hay un 10% de los afectados que siguen con síntomas mucho tiempo después de la infección, lo que es conocido como COVID persistente. Para hablar sobre ello, hoy contamos de hecho con la doctora Malena Hawkins y Gustavo Higuera, quien desde la empresa Solutex están investigando para mitigar el COVID persistente. Recordamos que el COVID persistente antes es una realidad que afecta a millones, a miles de personas en todo el mundo, incluso después de haber superado la infección aguda. Los síntomas pueden variar desde cansancio extremo hasta la dificultad para respirar, dolor en las articulaciones. Para entender mejor esta enfermedad y ayudar a aquellos que la padecen, nos gustaría hablar tanto con Malena como con Gustavo sobre estos datos y estas estadísticas que parece ser que se están cociendo para que los pacientes para que todos podamos beneficiarnos un poco de toda esta sabiduría que se recoge a través de los datos, ¿no? Tenemos ya con nosotros a la doctora Malena Hawkins, a quien saludamos. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, hemos intentado ponernos un poco en situación a los oyentes en cuanto a en qué consiste exactamente el COVID persistente. No sé si lo has oído y puedes certificar más o menos que lo hemos explicado correctamente. Lo habéis explicado, sí, lo habéis explicado correctamente. El COVID persistente es una... Dime. Sí, perfecto. No, está bien, adelante. El COVID persistente es una entidad que se ha declarado como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, o sea, que está reconocida como una entidad y ocurre después de tener el COVID agudo. Efectivamente, como decías, pues muchas veces el COVID agudo puede pasar como una enfermedad incluso asintomática o con poca sintomatología, pero después de haber pasado esta enfermedad o también puede ser grave. Y como sabemos y hemos vivido desgraciadamente, pues llevar a algunos pacientes a fallecer, ¿no? Pero incluso en los casos en que es leve y se pasa de una forma suave o asintomática, puede hacer que posteriormente de unos síntomas persistentes, que son unos síntomas muy variados, que hay hasta 200 tipos de síntomas diferentes. Madre mía. Sí, abarca una gran cantidad de sintomatología y estos enfermos, pues claro, están sufriendo esta sintomatología durante muchísimo tiempo y de forma persistente, y hasta la fecha no hay ningún tratamiento que se les pueda dar, ningún tratamiento claro. Vamos a seguir hablando. También contamos con la presencia a través de Skype de Gustavo Higuera, también que desde la empresa Solutex están investigando para mitigar este COVID persistente. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Vosotros estáis llevando a cabo, para entendernos, un estudio clínico sobre pacientes con COVID persistente. Ahora mismo, ¿en qué punto se encuentra? Porque ¿podríais compartir algunos datos, estadísticas sobre los pacientes que han sido parte del estudio clínico hasta ahora? No, porque es un estudio ciego, el cual se está llevando a cabo en este momento, y nuestra intención es tener una población lo suficientemente grande, un número de pacientes lo suficientemente grande para poder sacar esas conclusiones precisamente. De acuerdo. Entonces entendemos que ahora todavía podría haber gente que, si está interesada en participar, podría hacerlo. Y en este caso, Claro que sí. ¿qué debe hacer y cómo se puede poner en contacto con vosotros? En la comunidad de Aragón, y realmente tenemos en este momento a diferentes centros de atención primaria y hospitales en las principales ciudades, en Huesca, Zaragoza y Teruel, donde pueden contactar con sus médicos de primaria y preguntarles al respecto. Esto todo en la comunidad de Aragón. Bien. No tenemos resultados todavía porque es un ensayo todavía ciego, como nos apuntaba, pero sí que esperáis recoger, obtener unos resultados con este estudio. ¿Qué es lo que realmente esperáis obtener con el estudio? Claro, mira, tenemos experiencia con este tipo de estudios, y lo que hemos visto es que haciendo una intervención nutricional y a la vez llevando a cabo terapias físicas, se puede esperar una mejora y podemos encontrar una solución que es práctica a la hora de tratar este tipo de pacientes. Lo tenemos que probar, obviamente, para con los datos poder decir exactamente cuánto, cuándo, cómo se debe hacer esto. Y es lo que estamos buscando realmente, con números, poder darle al público una solución que sea realista y práctica a la hora de tratar este tipo de enfermedades que, como decía la doctora Hawkins, es desconocida, y lo que tenemos que hacer es empezar por lo más básico. Toma algo de tiempo, pero en este momento nos interesa principalmente tener un número de pacientes adecuado para poder tener todo esto claro y sacar las conclusiones que se merezca. Claro, por supuesto. Entonces hace falta gente, participantes en este estudio. Doctor Vergés, usted que es farmacólogo clínico, ¿podría explicarnos qué fases debe pasar un estudio de este tipo para poder corroborar sus resultados? Sí. Bueno, lo primero quisiera también agradecer pues que a los doctores que estén aquí, muchísimas gracias por estar con nosotros y presentar esto. Es decir, que es muy importante el estudio que están haciendo ellos, que es un ensayo clínico bien hecho, doble ciego, comparando un tratamiento nutricional versus un grupo placebo, que dijéramos pues que es muy importante, ¿no? Porque los SPMs, que son uno de los productos que productos que se utilizan en el ensayo clínico, son productos que tienen un efecto sobre la inflamación importante, ¿no? Desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Entonces, claro, este colectivo es un colectivo muy grande que ha quedado en España, es una bolsa que ha quedado de bastantes, sobre todo muchas mujeres. De hecho, aquí en el programa alguna vez habíamos tenido la presidenta que vino aquí, que además le ayudamos, ¿no? Porque para que lo recibiera el ministro, porque no los querían recibir, y fue un drama, porque con todo el tema del COVID, al final el ministro Illa en aquel momento lo recibió, creo, ¿no? Pero bueno, tuvimos que insistir y tal. Estos son un colectivo importante de personas que han quedado con secuelas del COVID, secuelas de tipo, pues, de todo tipo, desde cardíacas, secuelas musculares, de cansancio, ¿me entiendes? Es un colectivo, dijéramos, que muy importante y que realmente se conoce poco, ¿sabes? El por qué todavía tienen estas secuelas, ¿no? La mayoría de gente ha pasado el COVID, pues por desgracia hubo en España casi 100.000 muertos, ¿no? Pero un colectivo que ha quedado residual, ¿no? Entonces es un colectivo que está, pues, muy estresado, muy angustiado, porque son sobre todo, digo, mujeres que no se sienten bien, que continúan pues con mucha debilidad muscular, con mucho cansancio, etc. Por tanto, muy bien que una empresa como Solutex organiza un ensayo clínico de esta magnitud, porque organizar esto en Zaragoza con el gobierno aragonés está muy bien. O sea, un ensayo de este tipo es complicado, ¿no? Entonces, muy importante lo que decías, ¿no? De que cualquier persona que quiera entrar en este ensayo clínico, pues que se pongan en contacto con el gobierno aragonés, que se pongan en salud, o con estos te comentaba en primaria en Aragón, o que se pide información a Solutex o AFI si conviene, ¿no? Para que puedan entrar. Entonces,
Pues que se pretende pues ver si realmente la intervención nutricional, como comentaba, dijéramos, Gustavo, pues realmente es positiva, ¿no? Ojalá. Nosotros tenemos experiencia con este tipo de productos, sobre todo con los SPMs, ¿no? En inflamación, ¿no? Que es el estudio Gaudí, que es un estudio que hicimos conjuntamente con todo el equipo médico de Solutex, ¿no? Que hicimos en el Barcelona, Atlético de Madrid, en el Bilbao, los servicios médicos, incluso nos cogió el COVID por en medio y pudimos acabar, con el Instituto Poal, también allí en Asturias con el doctor Rodas, ¿no? Y bueno, hemos acabado el ensayo clínico se ha acabado, con resultados muy positivos. Salió que en pacientes con artrosis de rodilla grado 2, grado 3, realmente los omega 3, de hecho son los SPMs, son los metabolitos, para decirlo así de forma sencilla, ¿no? De los omega 3, ¿no? Que son realmente los puntos activos, ¿no? Y los resultados fueron muy positivos, que ahora vamos a presentar una publicación o dos, porque hay la parte bioquímica, y esto puede ser una alternativa terapéutica muy importante a gente que tiene, a deportistas, a gente, mujeres que tienen artrosis de rodilla, porque les puede quitar el dolor, mejorar la calidad de vida, sin tener efectos adversos, que es uno de los temas que antes comentamos al principio del programa, ¿no? Los efectos adversos cardiovasculares que se tienen, ¿no? O de hipertensión, etcétera, ¿no? Por tanto, es un tema bonito que una empresa como Solutex nacional invierta ahora con este tema de estas pacientes con el síndrome post-COVID, y también que se invirtiera en su momento en el tema del deporte, ¿no? Bueno, un poco he hecho la contestación larga, pero sí, para situarnos. Sí, quería recordarlo, que desde Solutex ya se hizo este estudio de la mano de OAFI, el denominado estudio Gaudí, y Solutex Corp son especialistas en suplementos de omega 3 para rebajar la inflamación de forma natural, tal como nos indicaba el doctor Vergés. Es una empresa colaboradora de OAFI a través de los congresos y también de este estudio al cual nos referíamos, este ensayo clínico cuyo objetivo era validar clínicamente la eficacia de un complemento alimenticio que se podría tomar de forma continuada para pacientes con artrosis de rodilla para reducir el dolor. Este complemento alimenticio tiene origen natural y es un compuesto derivado de los omega 3 con propiedades antiinflamatorias. Solutex es líder a nivel global en la producción y comercialización de altos concentrados de ácidos grasos omega 3, EPA y DHA. Malena, en este sentido, doctora en endocrinología pediátrica, directora médica de Solutex Corporation, es algo muy importante inmiscuirse, meterse un poco ahí en este tema, que la verdad es que parece como que hay mucha gente que se debe sentir como olvidada, ¿no? Pensando, bueno, yo me he quedado aquí, he sufrido estas consecuencias de un COVID, de algo que también no acabamos muy bien de entender cómo fue ni cómo pasó y a todos nos ha pasado por delante así como un huracán, pero claro, vosotros desde este punto de vista médico tenéis información y ahora además también os interesáis para recoger más información, porque es en definitiva lo que nos va a llevar a conocernos mejor, ¿no? Que es en definitiva lo importante. Sí, efectivamente, la información es una de las cosas más importantes, ¿no? Que tengamos ese conocimiento de cómo son realmente los pacientes con COVID persistente y qué es lo que ha originado que haya pacientes que tengan estas secuelas, ¿no? Que tengan hasta, como he dicho antes, hasta 200 tipos diferentes de síntomas. Es que es una barbaridad, ¿no? Entonces, la información es muy importante. Estamos recogiendo información para caracterizar de forma muy detallada cómo son estos pacientes, pues cuál es su edad más frecuente en la que se produce el COVID persistente, en qué sexo, en qué estado basal tienen esos pacientes, qué características clínicas y funcionales tienen. Y entonces después ya seleccionamos unos cuantos pacientes, un grupo grande de más de 200 pacientes a los que hacemos una intervención nutricional aprobada por los comités de ética de los hospitales, aprobada de forma consensuada por el Instituto de Salud de Aragón y liderada también como investigadores principales por médicos del Sistema Nacional de Salud, y se derivan los pacientes por medio de los centros de atención primaria, ¿no? Entonces el paciente acude al centro de atención primaria, desde allí se decide en qué grupo puede entrar de estudio y si cumple los requisitos y los criterios adecuados, pues puede entrar en una
en una fase que es de suplementación nutricional y rehabilitación. Entonces, al paciente se le hacen dos actuaciones diferentes, una que es la suplementación con estos SPMs, ¿no?, que son moléculas que se encargan de la resolución de la inflamación y que van a resolver esa inflamación para que no se cronifique, o si ya se ha cronificado, pues para que no duela, no moleste, no tenga síntomas y el paciente tenga mejor calidad de vida. Y la otra cosa que también se hace es un seguimiento muy detallado, muy específico de rehabilitación. A los pacientes se les da una aplicación con unas claves y unas contraseñas para tener un seguimiento muy especializado por su rehabilitador, por un rehabilitador y un fisioterapeuta que les asisten durante este estudio para ver pues, cuál es su estado funcional y cómo el paciente mejora su estado funcional con estos SPMs y con la rehabilitación. Es un estudio muy interesante y yo creo que nos va a abrir muchas ventanas terapéuticas, muchas oportunidades y mucha perspectiva, ¿no?, para poder tratar a estos pacientes con COVID persistente o long COVID que ahora mismo pues, no tienen muchas posibilidades terapéuticas. Claro, ahí está, entender o conocer un poco cuáles son las esperanzas y planes de futuro de la empresa para continuar investigando esa enfermedad y encontrar soluciones, porque en definitiva es a lo que vamos, ¿no?, para aquellos que la padecen, ¿no, doctor? Sí, correctamente. Yo felicitaros de verdad, porque me parece un tema, dijéramos que, repito, una empresa española que es líder mundial en todo lo que son el tema de los omega 3 y SPM, o sea, es una empresa líder en este tema, pues que, en fin, que tenga el interés de ayudar a un colectivo, que como es el colectivo de personas afectadas por COVID y que con efectos residuales, ¿no? O sea, la verdad es que chapó, ¿no? Y que creo que es digno de admirar, ¿no? O sea, desde un punto de vista de pacientes, ¿no? Pues oye, que se preocupen y ojalá, pues en fin, los datos sean positivos, ¿no? Y a estas personas afectadas del COVID, del post-COVID, pues puedan mejorar, ¿no? Entonces, oye, nos tenéis que tener al tanto y al corriente de todo esto, y lo que penséis que podamos ayudaros desde OAFI de ACOSAR. Ya os lo comenté el otro día, incluso pues de anunciarlo para que gente que pueda ir allí, porque a veces, ¿sabes qué pasa, Che? Que a veces no es fácil encontrar pacientes, curioso, ¿no? Eso quería preguntarle a Gustavo, ¿realmente la participación es suficiente o hace falta que haya más gente que se apunte? ¿Gustavo? Sí, hace falta más gente que se apunte, pues al ser un estudio clínico tiene ciertos parámetros que deben cumplir los pacientes, y con base en eso se decide si entran o no entran en el estudio. Y eso hace a veces que es necesario porque se necesitan ciertas reglas para poder hacer un estudio científico como es debido, pero se necesita un número amplio de pacientes para tener una criba lo suficientemente amplia y poder decidir cuáles entran o cuáles no pueden entrar. Pero sin embargo, esto nos ayuda a determinar, por más que no puedan entrar, cuál puede ser el mejor método para tratar este tipo de enfermedades. Y pues es nuestra empresa es aragonesa, y el gobierno de Aragón siempre hemos trabajado muy cerca de ellos y hemos decidido hacer el estudio de nuevo, centrándolo en la comunidad de Aragón. Quisiéramos hacerlo más, o haberlo hecho más amplio, obviamente, pero es lo suficientemente grande Aragón para probar este tipo de tratamientos con los retos mismos que esto supone, ¿no? Porque es una provincia es una comunidad muy grande, en la cual tenemos una inversión, y el gobierno de Aragón también lo ha hecho, de recursos y humanos y de laboratorio para poder analizar a la mayor cantidad de pacientes que podamos, y por eso necesitamos la participación activa de la población de Aragón para que vengan a nosotros. O sea, realmente es eso, nosotros estamos tratando de contactarles por estos métodos, pero realmente lo ideal es que vengan a nosotros, que pregunten por medio de sus médicos de atención primaria sobre el estudio para poder ver si pueden entrar o no y cómo lo podemos proceder al respecto. De acuerdo. Entonces, para no equivocarnos, entendemos que este es un estudio que se hace exclusivamente de momento en Aragón, y que los participantes deben ser procedentes de Aragón. Sí, de Aragón, sí, porque tienen el sistema sanitario aragonés, exacto. En primaria, que entonces los puedan derivar
dijéramos, a Zaragoza, ¿no? Que es donde se hace el estudio, ¿no? En Zaragoza, ¿no? Zaragoza, Huesca. ¿A Huesca también? Y Teruel. O sea, que se pueden desplazar a las 3 provincias, ¿no? Sí, así estupendo, estupendo. Y todavía pueden entrar pacientes, o sea que hacemos un llamamiento a pacientes que estén en esta situación, ¿no? Pues que vayan a sus respectivos médicos de que aprovechen ese momento que van a la visita, ¿no? De acuerdo. Pues, ¿Cuánta gente, así si podemos dar cifras, cuánta gente hace falta realmente para hacer el estudio completo? ¿Tenemos alguna cifra orientativa? Pues el estudio completo, como hemos dicho, el estudio descriptivo, que es el que es un estudio observacional que quiere describir las características de los pacientes, ahí la perspectiva es que entren alrededor de 1.000 personas. O sea, tenemos como tope 1.000 personas. 1.000 personas, de acuerdo. Sí. Y luego en el estudio de intervención, que es el estudio con el suplemento nutricional y la rehabilitación, pues ahí entrarán unas 200 más o menos. Muy bien. Bueno, pues que esas personas aparezcan, que seguro que las hay. Lo que hace falta muchas veces es el canal de información para compartir, ¿no? Porque de hecho yo creo que hay muchas personas que lo habrán vivido muy cerca, otros por personas que conocen, y seguro que, bueno, os deseamos mucha suerte, que consigáis este número de participantes, más que nada porque si se lleva a cabo un estudio de estas características, vale la pena. Aragón, atención, Aragón, a las 3 provincias, animaros, porque supongo que es algo muy importante también sentir que uno está colaborando con algo tan importante que puede beneficiar a la larga a tantas personas, ¿no? Aunque, de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias a Malena Hawkins y a Gustavo Higuera de Solutex Corp por habernos puesto un poco en situación de este interesante estudio que se lleva a cabo en Aragón. Esperamos que sigáis trabajando también en todo lo que vosotros estáis ahí en la sostenibilidad, que es un valor primordial para vosotros también. Por eso nos complace anunciar también que sois miembros desde julio del 2022 de IFO, la Organización de Ingredientes Marinos, algo que también habla y muy bien de vosotros. Y es una empresa que promueve el consumo de ingredientes marinos sostenibles y de alta calidad a través de altos estándares, mejores prácticas y trazabilidad. Muchísimas gracias a los dos por participar hoy en el programa. Y esperamos gracias a vosotros. Un placer. Que estos resultados también sean muy buenos para todos, para toda la sociedad. Sí, también os los contaremos. Muchas gracias. Por supuesto, estamos emplazados a volver a comentar la jugada, ¿de acuerdo? Fenomenal. Muchas gracias. Claro sí. Muchas gracias. A vosotros. Y continuar en esta línea, que lo estáis haciendo muy bien. Muchas gracias. Continuar en esta línea. Porque es un tema realmente que, como decíamos, parece como que está un poco ahí enterrado, pero hay mucha gente afectada. Sí. Yo cada vez me encuentro más amigas, más amigos que me dicen, bueno, es que ya desde hace tanto tiempo estoy de baja porque resulta que no me encontraba bien, empecé a notar fatiga y bueno, y me han diagnosticado COVID persistente. Sí. Y hay poca información, ¿Y poca información? Hay poca información porque hay poca... Yo pienso, ¿no?, que hay poca investigación clínica al respecto, ¿no? O sea, los propios compañeros y compañeras profesionales, aunque se trabaja, cada sociedad médica tiene su grupo de trabajo, O sea, esto que se entere los pacientes que las sociedades médicas están trabajando intensamente en este tema, Pero a pesar de esto, creo que hay muy poca evidencia científica. Entonces, claro, los médicos en ese sentido pues están preocupados porque tienen estas pacientes que las están viendo. Y no saben qué hacer. Y no saben qué hacer. Claro, por supuesto. ¿Y qué hacen? Por lo tanto, tenemos que investigar a ver por qué estas personas, de la mayoría que hemos salido, los que salimos, que pudimos salir los que pudimos salir del COVID, porque hay unas personas que les ha quedado una afectación y otras no. Entonces, ¿Y por qué? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Y qué podemos hacer? ¿Y qué se puede hacer? Para Exacto. mejorarlas, ¿no? Bueno, pues se agradece muchísimo proyectos como este y nos alegra haber hablado al menos un ratito en este programa de hoy. Vamos a despedirnos ya, porque con esto llegamos al final de otro episodio de OAFI Radio. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros hablando de salud articular. Antes de despedirnos, queremos dejarte un dato curioso. ¿Sabías que las personas mayores de 60 años pueden reducir el riesgo de sufrir
caídas y lesiones articulares hasta un 30% si practican también actividad física regularmente. Así es, y no solo eso, sino que el ejercicio también ayuda a reducir el dolor y la inflamación en las articulaciones. Y hoy ya hemos conocido que existe OAFI Space, una nueva herramienta de la que hemos hablado y seguiremos hablando en próximos programas. Por eso, en cada episodio vamos a animarte siempre a mantener una vida activa y saludable. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y consejos prácticos para cuidar de tus articulaciones y mejorar tu calidad de vida. Y te recordamos también, antes de irnos, que contamos con la colaboración en este programa todas las semanas de Senior Juris, especialistas en derecho para mayores, en el campo del derecho sanitario, que profundizan en esta rama que surge como soporte fundamental a los derechos del enfermo. Un grupo de abogados que cuenta con más de 30 años de experiencia en el mundo legal y económico. Y con ellos nos despedimos hasta la semana que viene. Esperamos que estés con nosotros de nuevo en esta nueva edición de OAFI Radio. Hasta entonces, muchas gracias.